arrancamos con todo. Arrancamos con Gastón Arispe, líder de la Corriente Octubre. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rubén, querido? ¿Bien? Muy bien, contento de poder hablar con vos y bueno, para analizar la geopolítica, la política y bueno, todo lo que está sucediendo, ¿no? Entre todos los anuncios y todas las barbaridades que están sucediendo, aparentemente aparece un foco de resistencia que va a haber el sábado con estas manifestaciones a favor de los derechos adquiridos. Sí, la verdad que las cosas pasan en los momentos que uno no espera. O sea, aquí a Milei le apareció una piedra en el zapato porque el hombre avanza y avanza y camina eh, y con total determinación sobre los cuerpos de nuestra población, en el sentido del cuerpo social, el cuerpo ideológico, conceptual, avanza sobre los derechos adquiridos, sobre la legislación laboral, sobre las protecciones a los trabajadores, sobre la actividad económica, sobre el mercado interno, y bueno, hizo algo que en su voluntad de medida irracional, porque no piensa las cosas las consecuencias, sí lo piensa, porque él piensa lo que dijo, pero no las consecuencias, y bueno, desbocado, tuvo consideraciones en Davos al pedo, innecesarias, permítaseme la palabra, porque no era necesario que en un foro de la economía mundial, al que yo, si fuera presidente, no iría, porque es el lugar donde los liberales han consagrado las políticas colonialistas y de hambre y de sometimiento a los pueblos del mundo, y además es el encuentro de los ricos, no es el encuentro de los pueblos, ni el encuentro de los industriales nacionales, ni el encuentro de la producción, sino de los neoliberales. Entonces, bueno, pero él va ahí porque es un neoliberal extremo, un anarcocapitalista, y fue a decir, además, cosas que están en el bagaje de estos, entre comillas, anarcocapitalistas, que son fascistas desde el punto de vista de la consideración racial. Él se dice un hombre, ¿cómo es? Que, como le dicen el pueblo elegido, es un supremacista en el sentido de superior estética y éticamente, ¿no? Lo dice en los actos y lo ha dicho en el Congreso. ¿Por qué? Porque él habla no de los anarcocapitalistas, él habla también de su forma de ver las razas y las naciones en el mundo, y se ha definido además supremo desde el punto de vista racial cuando se consagró superior. Cuando se consagró, claro, al sionismo, no al judaísmo, sino al sionismo, se consagra a una secta, Chabad Lubavitch. Entonces, bueno, en esa visión racista, imperialista que tiene, dijo cosas sobre la sexualidad, la forma de vida y la forma de concebirse a sí mismo de buena parte de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Así que inclusive dijo cosas totalmente acientíficas, llenas de especulaciones y de prejuicios, como la visión que tiene sobre los travestis, que dice que son que tienen desviaciones sexuales y cosas por el estilo, y que son delincuentes, y bueno, no recuerdo bien las palabras exactamente, pero que expresan su visión de la gente. Así que afectó a mucha gente, pero bueno, hay colectivos que son más movilizadores que otros. Aquí se ha generado alrededor me parece que trasciende a los colectivos esta por esto, movilización. alrededor con una vanguardia, digamos, con un grupo que salió a decir vamos a ir a la calle, aparecieron otros colectivos también golpeados, y entonces hoy hay como una convocatoria muy grande. Todo el mundo se acuerda de los desastres que han hecho en cada uno de los sectores, en el sector productivo, en el sector de la economía popular, en el sector sindical, en el sector de las leyes laborales, y todo el mundo va a llenar ese significante vacío
a poner su cuota en una manifestación multisectorial que se va a dar, que va a ser muy grande, ¿no? La verdad es que, bueno, quizás sea eterno, ¿no? Lo que no está haciendo una gran parte de la dirigencia, quizás salga ya por voluntad popular, ¿no? Vos fijate que yo, por lo menos a mi juicio, la gente o el pueblo está buscando un canal, ¿no? Que no encuentra, ¿no? Un canal para manifestarse. Y bueno, puede ser este uno de ellos, quizás no, pero me parece que se va avanzando tanto y se está haciendo tanto desastre y tanta sin razón, ¿no? Porque yo te digo que es lo que sucede es febril, ¿no? La mentira institucionalizada. Se miente desde todos lados y se acepta o te imponen determinado tipo de mentira y se está construyendo sobre mentira, ¿no? Mentira, 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 mentira. La mayor mentira es la inflación, ¿no? Una de las mayores mentiras, ¿no? La otra mayor mentira es que se le está ganando la inflación. Bueno, hay constante, a donde vas hay una mentira, hay un avasallamiento, hay una violación de las leyes, de la Constitución, de todo, y por otro lado el silencio, ¿viste? Yo te digo que realmente es preocupante el silencio de una gran parte de la dirigencia, ¿no? Sí, hay dos cosas, dos movimientos que hay que analizar. Uno, el movimiento de la dirigencia, que vos lo mencionás, que lo tocaría, pero al final de lo otro, que es el movimiento de la sociedad, las condiciones subjetivas en que se desenvuelve este proceso político, que son esas condiciones de los hombres y mujeres, de los sujetos y sujetos colectivos que son parte constitutiva de nuestra sociedad, una sociedad diversa, pero que tiene una centralidad en el trabajo y que reconoce una mayoría trabajadora, por eso que más que minorías, acá hay una afectación a la mayoría nacional. Esa sociedad que se constituyó y se organizó en torno a la idea del trabajo, a la idea de la comunidad organizada, de la bandera celeste y blanca, de los símbolos patrios, de la nacionalidad. La Argentina tiene mucha identidad con lo nacional. Hay que mirar otros países, lo que le pasa a Canadá, por ejemplo, que le dijeron que iba a ser norteamericano y el 60-70% de la sociedad quiere ser norteamericana, porque son sociedades que no se han constituido en una conciencia nacional. En la Argentina sí ha habido y hay una conciencia nacional, patriótica, latinoamericana, hispanoamericana, pero lo que ha sucedido en estos últimos tiempos es que se ha producido como una anomia, además de un desgano y una tristeza, una anomia que es ante la ausencia de leyes y de orden moral, en el sentido de una visión amplia de la moral, ¿no? Moral en el sentido de no de la ética, sino de la moral, justamente, pero ante la crisis del orden de ideas y de parámetros, a la crisis familiar, a la crisis institucional, la sociedad reacciona anómicamente, o sea, se le bajaron los brazos. Y hay una reacción ahora que está viendo, que es esta que va a suceder ahora, una de las tantas que van a suceder a lo largo de todo este ciclo, que es una reacción sin liderazgos, porque la anomia es producto de la crisis de orden, de la crisis de organización, no de orden burgués, digamos, no de orden así ideológico, sino de orden organizativo, de orden de movimiento nacional y de fuerza popular. Entonces esto, bueno, es una reacción también a la crisis de representación, a la crisis de los dirigentes, pero hay crisis dirigencial porque hay crisis moral, porque hay crisis ideológica, porque hay crisis conceptual, porque no hay una visión nacional. Entonces la dirigencia nuestra es una dirigencia de vagas posiciones políticas, de vagas interpretaciones de la realidad, de vaga formación, porque ha perdido la nacionalidad, el nacionalismo, el pensamiento argentino, además de una formación académica, de una formación política, de lectura, de lo que fuere, se ha perdido lo nacional, por eso es que se pondera el pago de la deuda, se pondera
qué sé yo, que una cultura liberal, que algunos son más brutales como Milei y otros son vergonzantes. Hay una dirigencia nacional, digamos, un poco en el peronismo, mucho en el radicalismo, demasiado en el PRO y extremo en el coso, en esto de la libertad avanza, pero hay una dirigencia que ha perdido lo nacional. Entonces está esta anomia. Pero el pueblo reacciona porque las ideas están en el pueblo y porque además el pueblo vive, late y va a pergeniar nuevas salidas. Sin la dirigencia, por supuesto, sin la mayoría de dirigencia. Por supuesto que hay dirigentes luchadores, dirigentes que están en los barrios, dirigentes de base y por supuesto hombres preclaros que en los que anidan el pensamiento estratégico, histórico de la Argentina, que pensó en Antártida, que pensó en Malvinas, que pensó en Atlántico Sur, que piensa en el desarrollo nacional, que piensa en la industria. Eso está dando vuelta y va a volver. Quizá no tenga representación, pero eso va a volver porque no hay Argentina sin ese pensamiento argentino. No hay nacionalismo, no hay nacionalidad sin nacionalismo, no el nacionalismo que hemos conocido en otros momentos, sino esa buena forma de nacionalismo, ese patriotismo, esa argentinidad que reivindica inclusive el rock argentino cuando dice la argentinidad al palo. Bueno, esto es que cantaron los 5 o 6 millones de argentinos cuando fueron a la calle por un partido de fútbol, pero en el fondo cuando hablaban de Malvinas y los pibes que jamás olvidaré estaban hablando de lo que nos duele y de lo que necesitamos. Así que eso va a volver, ¿no? Y van a haber nuevos dirigentes, nueva gente con esa visión estratégica. Así que lo de estos días, del sábado, la convocatoria es una chispa y bueno, todavía no va a encender la pradera, como decía alguna tesis, pero sí va a servir para organizar el sistema de ideas de lo que viene. Estamos en un tiempo de dolores, no cabe ninguna duda, hay pobreza, indigencia que crecen, se piensa que vamos a salir algunos piensan que vamos a salir de la crisis con más crisis, en el sentido con más ajuste, con más iniciativa privada concentrada, no privada popular, no privada del que hace un taller en el garage, o no privada del Estado asistiendo a los emprendedores y dando línea de crédito y cosas por el estilo, sino iniciativa darwiniana social, en el sentido de que los ricos vengan a hacerse más ricos, como dijo Milei, ¿no? Nosotros estamos acá para llenarle los bolsillos a ustedes, le dijo en el encuentro de idea, creo que era. Sí. Bueno, mientras que sigamos con estos tipos que gobiernan, esta dirigencia que dice, venimos a llenarle los bolsillos a ustedes, en el fondo porque dicen, ustedes los ricos van a derramar y van a desarrollar la economía. Eso no sucede nunca, porque lo primero que hacen cuando tienen la guita en el bolsillo es ponerla en el exterior, es fugarla, y ahora están esperando un crédito externo para fugarla, porque no pueden fugar. Los ricos, ¿qué piden? Piden endeudamiento para después, sobre todo los exportadores devaluar, pero los que tienen guita abandonar el carry trade y hacer fuga lisa y llana, sobre todo el sector financiero, de la guita que van a traer para estabilizar, entre comillas, la economía, como van a hacer. Lo han hecho en cada periodo neoliberal, en la etapa macrista, lo han hecho en la etapa de la Rúa, en la dictadura militar, y ahora está el ciclo que viene, es el de la fuga de capitales a partir de que consigan nueva deuda. Esos ricos no van a salvar el país. Van a salvar el país los laburantes, los que vayan a la calle el sábado, los argentinos con una visión industrial de generar trabajo y oportunidades para los que están hoy changueando a morir. No van a salvar los tipos que digan, tenés que laburar todo el día porque la Argentina la sacamos laburando y no te saques vacaciones ni tengas domingo. No, lo van a sacar los que digan, hay que generar condiciones industriales, condiciones de producción, condiciones para la agricultura familiar, condiciones para el trabajo estable y que se vuelque en el mercado interno, que se fomente el sector externo, sobre todo en aquellas áreas en que sobre la producción argentina. Ahora, volver a una idea de Argentina, ¿no? Sí.
cuando uno ve, yo te digo que a veces te da desazón cuando vos ves el Poder Judicial, las mafias que hay en el Poder Judicial, las policías, las mafias que hay en la policía. Las instituciones están vacías, ¿viste? Están desgastadas, no sé qué pasa, no funciona nada, no hay nada que funcione como debería de funcionar. Entonces vos decís, hay que generar una nueva institucionalidad, instituir algo que pueda superar este desastre, ¿no? Esta corruptela que hay por todos lados. Sí, ni los estados municipales ni los estados provinciales van a poder resolver lo que no se resuelva nacionalmente, porque el orden jurídico, el orden político, el orden económico está dado por ser un país federal y tener un gobierno nacional, un estado nacional, y que además en este país las provincias y los municipios, por el orden jurídico y sobre todo fiscal, dependen mucho del financiamiento nacional. Como el financiamiento nacional va hacia afuera, va hacia el pago de la deuda, el 10% del presupuesto nacional se destina solo al pago de interés de la deuda externa, es el monto similar al ajuste brutal que vienen haciendo, se vienen echando a la gente para pagar la deuda externa, vienen dejando de asistir a los más humildes, etcétera. Entonces, como ese orden es un orden neoliberal, un orden salvaje, un orden caníbal, un orden para los ricos y sobre todo los de afuera, entonces, bueno, las instituciones están desmadradas porque es una joda, un viva la pepa, donde, bueno, por supuesto las notas policiales son la consecuencia trágica de una Argentina desorganizada, no de una comunidad organizada, sino de una Argentina desorganizada que pone sus recursos al servicio de la expoliación, del fracaso del nacional y del saqueo. Entonces, bueno, esto no es que era la casta política, eso son dos mangos, lo que acá está en juego son los miles y miles de millones de dólares que se han llevado en pago de la deuda, en fuga de capitales, etcétera. Y entonces las instituciones que son, ¿qué vamos a pedir? A la conducción policial, que bueno, son por supuesto seguramente algunos cuadros, esos cuadros no serán lo del pensamiento nacional, no serán los mejores, qué sé yo, eso pero es de un orden secundario. Las instituciones están derruidas porque hay un topo que vino a destruir el Estado, porque el principal ente, hablando de instituciones, el ente máximo en Argentina es el Estado Nacional, y ese ente tiene un topo que vino a destruir el Estado por dentro, lo dijo él, no estoy diciendo yo, estoy diciendo solamente cuestiones objetivas. El hombre dijo que venía a destruir el Estado Nacional. Y bueno, y vino y dijo que venía a ponerle guita a los ricos del país, a llenarle los bolsillos. Que entonces, ¿qué va a quedar? Esto es el sálvese quien pueda, es el viva la pepa, los pibes salen a robar, los abuelos se defienden y los matan, y así está este país. Pero el pescado se muere por la cabeza. Sí, el disparate también de que van a meter un alambrado en la frontera con Bolivia y se va toneladas y barcos llenos de droga por el río Paraná. Realmente, bueno, claro. con la complicidad de jueces, fiscales, policía, gendarmería, todo, porque si no, no puede pasar. Si vos lo razonás, no puede pasar eso. Lo dijimos en la pueblada que se hizo en Orán, cuando metió Bullrich, ahora en verano, en diciembre, primer día de enero, puso una guardia en la frontera y no dejó pasar más al bagallero. Bueno, el bagallero puede ser que alguno traiga algo ilegal, no estoy diciendo de un electrónico, estoy diciendo que traiga cocaína o cosas por el estilo, pero el gran tráfico en la Argentina se hace por las vías navegables, que como hemos perdido soberanía sobre las vías navegables, a colación de la pérdida de soberanía, porque los barcos son extranjeros, los puertos son extranjeros, inclusive ahora hay técnicos norteamericanos del cuerpo de ingenieros con la destrucción de la Administración General de Puertos, que por otro lado había que desarmarlo, había que generar algo mejor, pero lejos de hacer algo mejor, la Administración General de Puertos ahora el Estado ya casi no tiene organismos que controlen las vías navegables, el río Paraná, río Paraguay, lo que acá en Argentina se ha instalado como hidrovía. Ese sistema, que es uno de los sistemas fluviales de navegación más importantes del mundo, no tiene control por parte del Estado. Y le van a decir a los pobres laburantes de Orán, que son los causantes
del tráfico de droga, muchachos. La droga viene por las vías navegables y va a Europa en barco, embarcado en los puertos. Pero bueno, la lucha contra la droga y contra el narcotráfico es una lucha contra más que mafias, contra la oligarquía de las empresas multinacionales, que son las que tienen a su cargo, en sus manos, toda la logística exportadora nacional. Entonces, lo primero para resolver el problema de las drogas, hay que resolver el problema de la soberanía. Sin Fuerzas Armadas Nacionales, sin Gendarmería Nacional que piense en la frontera, sino en la represión, sin cuerpos especializados que trabajen en inteligencia estratégica y que piensen no en escuchar a la hermana de Macri, sino que piensen a los movimientos sociales o los sindicatos, que piensen en perseguir al delito, no va a haber salida. Pero para esto tiene que haber un proceso nacional, un proceso de liberación. Acá está claro, mira, si las vías navegables son manejadas por empresas norteamericanas, alemanas, chinas, etcétera, los puertos y los barcos son de empresas multinacionales estratégicas para esos países, porque MSC, Amostud, China Shipping son empresas del orden global, las que manejan el comercio mundial. Si los barcos o las barcazas, que son paraguayas, algunos argentinos que emigraron en su momento porque acá se cobraban retenciones o porque se les exigía pago de impuestos, migraron a Paraguay, se llevaron los barcos, hacen el cabotaje, tienen los puertos argentinos del Estado están vacíos, los puertos extranjeros, extranjerizados, concesionados, como los puertos de San Lorenzo, los puertos de Timbúes, son los puertos donde se embarcan, se bajan, las drogas. Por eso que hay que ver qué pasa en Rosario pasa lo que pasa, porque los principales centros urbanos, primero donde bajan la falopa es en Rosario. Entonces Rosario pasa lo que pasa en el Gran Rosario, porque las vías navegables están en su vereda. Pero no, se habla de lo boliviano, de que ahí en Orán, el pobre bagallero que anda llevando y trayendo 1 kilo de harina es el responsable de la venta de droga, y quieren hacer a usanza de Trump, porque Trump a lo mejor sí tiene un problema en la frontera y lo tiene que discutir con México y en el marco del NAFTA, y es todo una parafernalia que es discutir aranceles, el Tratado de Libre Comercio que tienen con Canadá y con México. Es otra problemática, es otra discusión la de ellos. El Mississippi lo gobiernan ellos, pero no es que lo tienen extranjerizado y que están discutiendo sus fronteras y allá ellos. Pero nosotros acá no tenemos el problema principal, a lo mejor tengamos algún problema, pero no es el problema principal del tráfico de drogas en la frontera seca del norte argentino, sino que la tenemos en las vías navegables, que es, junto con el Mississippi, con el Volga y alguno más, las principales vías navegables del mundo. Y en las vías aéreas también, porque han encontrado avionetas y un montón de cosas. Bueno, claro. Sí, hay una logística integrada, seguramente, avioneta, vías terrestres, por supuesto, no cabe ninguna duda, pero el narcoterrorismo mundial o el narcotráfico mundial vive de la vía navegable y lo financian la DEA, los norteamericanos y las empresas multinacionales, no los 5 bolivianos que cruzan la frontera con un bagallo. Claro que sí. Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. No, por favor. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gastón Arizpe, la verdad que